Cuentos fantásticos por Guy de Maupassant. Aparición. Se hablaba de secuestros a propósito de un reciente proceso. Era al final de una velada íntima en la calle de Grenelle, en una antigua mansión, y cada cual tenía su historia. Una historia cuya autenticidad afirmaba. Entonces el viejo marqués de La Tour Samuel, de 82 años de edad, se levantó y fue a apoyarse en la chimenea. Dijo con su voz algo temblona: También yo sé una cosa extraña, tan extraña que ha sido la obsesión de mi vida. Hace ya 56 años que me ocurrió esa aventura y no pasa un mes sin que la vuelva a ver en sueños. De ese día me ha quedado una marca, una impronta de miedo. ¿Entienden ustedes? Sí, padecí un horrible espanto durante 10 minutos y con tal intensidad que a partir de esa hora perdura en mi alma una especie de terror constante. Los ruidos inesperados me hacen estremecerme hasta la médula. Los objetos que distingo mal en las sombras del atardecer me dan unas ganas locas de escapar. En fin, tengo miedo de noche. Oh, no habría confesado esto antes de llegar a la edad que tengo. Ahora puedo decirlo todo. Cuando uno tiene 82 años, está permitido no ser valiente ante peligros imaginarios. Ante los peligros reales no he retrocedido nunca, señoras. Esta historia trastornó tanto mi espíritu. Me infundió una turbación tan honda, tan misteriosa, tan horrible, que ni siquiera la conté nunca. La guardé en el íntimo fondo de mí, en ese fondo donde se guardan los secretos penosos, los secretos vergonzosos, todas las inconfesables debilidades que tenemos en nuestra existencia. Voy a contarles la aventura tal cual, sin tratar de explicarla. Con toda seguridad es explicable, a menos que haya tenido yo una hora de locura. Pero no, no he estado loco y les daré una prueba. Imagínense lo que quieran. He aquí los simples hechos. Era en 1827, en el mes de julio. Yo me encontraba de guarnición en Rouen. Un día, cuando me paseaba por el muelle, tropecé con un hombre al que creí reconocer, aunque sin recordar exactamente quién era. Hice instintivamente ademán de detenerme. El extraño se dio cuenta del gesto, me miró y cayó en mis brazos. Era un amigo de la juventud a quien había querido mucho. Durante los 5 años que no lo había visto, parecía haber envejecido medio siglo. Su pelo era completamente blanco y andaba encorvado, como agotado. Comprendió mi sorpresa y me contó su vida. Una horrible desgracia lo había destrozado. Locamente enamorado de una joven, se casó con ella entre una especie de éxtasis de felicidad. Tras un año de dicha sobrehumana y de pasión inextinguible, ella había muerto repentinamente de una enfermedad del corazón, matada por el propio amor, sin duda. Él abandonó su quinta el mismo día del entierro, y había venido a habitar en su mansión de Rouen, y allí vivía, solitario y desesperado, roído por el dolor, tan infeliz que solo pensaba en el suicidio. Ya que te encuentro así, me dijo, te pediría que me hicieras un gran favor, y es ir a buscar en el escritorio de mi habitación, de nuestra habitación, unos papeles que necesito con urgencia. No puedo encargar de esa diligencia a un subalterno o a un hombre de negocios, pues es menester una impenetrable discreción y un silencio absoluto. Por mi parte, por nada del mundo entraría en esa casa. Te daré la llave de esa habitación, que cerré yo mismo al marcharme, y la llave del escritorio. Le entregarás además una nota mía al jardinero que te abrirá la quinta. Pero ven a almorzar conmigo mañana y hablaremos de ello. Prometí hacerle aquel pequeño favor. Por lo demás, para mí era un simple paseo, pues su posesión estaba situada a unas 5 leguas de Rouen. Tardaría una hora a caballo. A las 10, al día siguiente, estaba en su casa. Almorzamos los dos solos, pero él no pronunció ni 20 palabras. Me rogó que lo disculpase. La idea de la visita que yo iba a hacer a aquella habitación donde yacía su felicidad le trastornaba, me dijo, y en efecto me pareció singularmente agitado, preocupado, como si en su alma se librase un misterioso combate. Por último me explicó exactamente lo que debía hacer. Era muy sencillo.
Debía coger 2 paquetes de cartas y un fajo de papeles guardados en el primer cajón de la derecha del mueble, cuya llave tenía. Agregó: no necesito rogarte que no pases los ojos por ellos. Casi me hirió esta frase y se lo dije un poco vivamente. Balbució: perdóname, sufro demasiado. Y se echó a llorar. Lo dejé hacia la 1 para cumplir mi misión. Hacía un tiempo radiante y yo marchaba a trote largo a través de las praderas, escuchando cantos de alondras y el rítmico ruido del sable sobre mi bota. Después entré en el bosque y puse mi caballo al paso. Las ramas de los árboles me acariciaban el rostro y a veces atrapaba una hoja con los dientes y la masticaba ávidamente, con una de esas alegrías de vivir que os llenan sin saber por qué, una felicidad tumultuosa y como inaprensible, una especie de embriaguez de fuerza. Al aproximarme a la quinta, busqué en el bolsillo la carta que llevaba para el jardinero y advertí con extrañeza que estaba lacrada. Me sorprendí e irrité tanto que a punto estuve de regresar sin realizar el encargo. Después pensé que iba a demostrar con eso una susceptibilidad de mal gusto. Mi amigo había podido además cerrar la nota sin fijarse, turbado como estaba. La morada parecía abandonada desde hacía 20 años. La barrera abierta y podrida se mantenía en pie, no se sabe cómo. La hierba llenaba las avenidas, los arriates se confundían ya con el césped. Al ruido que hice dando patadas contra un postigo, salió un viejo por una puerta lateral y pareció estupefacto al verme. Salté a tierra y le entregué mi carta. La leyó, la releyó, le dio vueltas. Me examinó de soslayo, se metió el papel en el bolsillo y pronunció: bueno, ¿y qué desea? Respondí bruscamente: usted debe saberlo, puesto que ha recibido en ese papel las órdenes de su amo. Quiero entrar en la casa. Parecía aterrado. Declaró: entonces, ¿va usted a su habitación? Yo empezaba a impacientarme. Pardiez, ¿es que tiene usted la intención de interrogarme por casualidad? Balbució. No, señor, pero es que no se ha abierto desde la muerte. Si quiere usted esperar 5 minutos, voy a ir a ver si... Le interrumpí con cólera. Ah, vamos, ¿se burla de mí? No puede usted entrar, tengo yo la llave. Ya no sabía qué decir. Entonces, señor, le enseñaré el camino. Enséñeme la escalera y déjeme solo. La encontraré sin usted. Pero, señor, sin embargo, esta vez me enfurecí de veras. Y ahora cállese, o tendrá que vérselas conmigo. Lo aparté violentamente y penetré en la casa. Atravesé primero la cocina, después 2 pequeñas piezas donde el hombre vivía con su mujer. Salvé a continuación un gran vestíbulo, subí la escalera y reconocí la puerta indicada por mi amigo. La abrí sin dificultad y entré. El aposento estaba tan oscuro que al principio no distinguí nada. Me detuve asaltado por ese insulso olor a moho de las piezas deshabitadas y condenadas, de las habitaciones muertas. Después, poco a poco, mis ojos se habituaron a la oscuridad y vi con bastante nitidez una gran pieza desordenada, con una cama sin sábanas, pero con colchones y almohadas, una de las cuales tenía la huella profunda de un codo o de una cabeza, como si alguien acabara de apoyarse. Las sillas parecían en desorden. Observé que una puerta, la de un armario, sin duda, se había quedado entreabierta. Me dirigí ante toda la ventana para dar luz y la abrí, pero los herrajes de las contraventanas estaban tan herrumbrosos que no pude hacerlos ceder. Intenté incluso romperlos con el sable, sin conseguirlo. Como me irritaban estos esfuerzos inútiles y como mis ojos al final se habían acostumbrado perfectamente a la penumbra, renuncié a la esperanza de ver con más claridad y fui hacia el escritorio. Me senté en un sillón. Bajé la tapa. Abrí el cajón indicado. Estaba lleno hasta los topes. Solo necesitaba 3 paquetes que sabía cómo reconocer y me puse a buscarlos. Abría desmesuradamente los ojos para descifrar los sobres escritos cuando creí oír, o mejor dicho, sentir un roce a mis espaldas. No le di importancia, pensando que una corriente de aire había movido alguna tela. Pero al cabo de un minuto, otro movimiento casi indistinto hizo correr por mi piel un singular estremecimiento de desagrado. Era tan idiota alterarse, aunque fuera un poco, que no quise volverme por pudor de mí mismo.
Acababa entonces de descubrir el segundo de los fajos que necesitaba, y en el mismo momento en que encontraba el tercero, un grande y penoso suspiro lanzado contra mi espalda me hizo dar un salto a 2 metros de allí. En mi impulso me había vuelto con la mano en el puño del sable, y con seguridad, de no haberlo sentido a mi costado, habría huido como un cobarde. Una mujer, alta, vestida de blanco, me miraba en pie tras el sillón donde estaba sentado un segundo antes. Corrió por mis miembros una sacudida tal que a punto estuvo de caerme de espaldas. Oh, nadie puede entender, a menos que los haya sentido, esos espantosos y estúpidos terrores. El alma se funde, ya no se nota el corazón. El cuerpo entero se vuelve blando como una esponja. Diríase que todo nuestro interior se derrumba. No creo en fantasmas. Pues bien, desfallecí con el horrible miedo a los muertos y sufrí. Oh, sufrí en unos instantes más que en todo el resto de mi vida, con la angustia irresistible de los espantos sobrenaturales. Si ella no hubiera hablado, tal vez yo habría muerto. Pero habló. Habló con una voz dulce y dolorida que hacía vibrar los nervios. No me atreveré a decir que recobré el dominio de mí y que recuperé la razón. No. Estaba tan enloquecido que no sabía lo que hacía. Pero esa especie de íntimo orgullo que hay en mí, y en parte también el orgullo de mi oficio, me hacían conservar, casi a mi pesar, una compostura honorable. Fingía ante mí y ante ella, sin duda. Ante ella, fuese quien fuese, mujer o espectro. Me di cuenta de esto más adelante, pues les aseguro que en el instante de la aparición no pensaba en nada. Tenía miedo. Ella dijo: «Oh, caballero, puede usted hacerme un favor muy grande». Quise responder, pero me fue imposible pronunciar una palabra. Un vago ruido salió de mi garganta. Ella prosiguió: «¿Quiere usted? Puede salvarme, curarme. Sufro atrozmente. Sufro. Oh, cuánto sufro». Y se sentó suavemente en mi sillón. Me miraba. «¿Quiere usted?». Dije que sí con la cabeza, pues aún tenía la voz paralizada. Entonces ella me tendió un peine de carey y murmuró: «Péineme. Oh, péineme. Eso me curará. Es preciso que me peinen. Fíjese en mi cabeza. Cómo sufro. Y qué daño me hace el pelo». Sus cabellos sueltos, muy largos, muy negros, me parecía, colgaban sobre el respaldo del sillón y llegaban al suelo. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué recibí temblando aquel peine? ¿Y por qué cogí en mis manos sus largos cabellos que me dieron en la piel una sensación de frío atroz, como si hubiese manejado serpientes? No lo sé. Esa sensación se me ha quedado en los dedos y me estremezco al pensar en ella. La peiné. Manejaba, no sé, como aquella cabellera de hielo. La retorcí, la até y la desaté, la trencé como se trenzan las crines de un caballo. Ella suspiraba, inclinaba la cabeza, parecía feliz. De pronto me dijo: «Gracias». Me arrebató el peine de las manos y escapó por la puerta que yo había visto entreabierta. Al quedarme solo sentí durante unos segundos esa confusa turbación de quien despierta tras una pesadilla. Después recobré por fin mis sentidos. Corrí a las ventanas y rompí las contraventanas de un furioso empujón. Una oleada de luz entró. Me lancé hacia la puerta por donde aquel ser se había marchado. La encontré cerrada e inquebrantable. Entonces me invadió una fiebre de huir, un pánico, el verdadero pánico de las batallas. Aferré bruscamente los 3 paquetes de cartas sobre el escritorio abierto. Crucé el aposento corriendo. Salté los peldaños de la escalera de 4 en 4. Me encontré fuera sin saber por dónde y viendo mi caballo a 10 pasos. Lo monté de un brinco y partí al galope. Solo me detuve en Rouen y ante mi casa. Tras haber arrojado las bridas a mi ordenanza, me refugié en mi cuarto, donde me encerré para reflexionar. Entonces, durante una hora, me pregunté ansiosamente si no habría sido juguete de una alucinación. Seguramente había tenido una de esas incomprensibles conmociones nerviosas, uno de esos trastornos cerebrales que engendran los milagros y a los que debe su poderío lo sobrenatural.
y ya iba a creer en una visión, en un error de mis sentidos cuando me acerqué a la ventana. Mis ojos, por casualidad, descendieron sobre mi pecho. Mi dormán estaba lleno de largos cabellos femeninos que se habían enredado en los botones. Los cogí uno por uno y los tiré con dedos temblorosos. Después llamé a mi ordenanza. Me sentía demasiado emocionado, demasiado turbado para ir ese mismo día a casa de mi amigo, y además deseaba reflexionar detenidamente sobre lo que debía decirle. Mandé que le llevaran sus cartas, de las que entregó un recibo al soldado. Se interesó mucho por mí. Le dijeron que estaba indispuesto, que había cogido una insolación, no sé qué. Pareció inquieto. Me dirigí a su casa al día siguiente, en cuanto amaneció, resuelto a decirle la verdad. Había salido la noche anterior y no había regresado. Regresé durante el día, no lo habían vuelto a ver. Esperé una semana. No reapareció. Entonces avisé a la justicia. Lo buscaron por todas partes, sin descubrir un rastro de su paso o de su retiro. Se hizo una minuciosa visita a la quinta abandonada. No se descubrió nada sospechoso. Ningún indicio reveló que allí hubiese estado escondida una mujer. Como la investigación no desembocaba en nada, se interrumpieron las pesquisas. Y al cabo de 56 años, nada he averiguado. No sé, no sé nada más. Aparición, Le Gaulois, 4 de abril de 1883.